Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con un caso práctico. Vamos a desarrollar un monolito aquí. Obviamente el código, la funcionalidad como tal no va a ser de una aplicación grande, pero lo que quiero que entiendan es cómo antes todo estaba empaquetado en un solo componente. Entonces, antes de pasar a revisar ese monolito, vamos a revisar qué ventajas tenían los monolitos. Los monolitos eran fáciles de desplegar. ¿Por qué? Porque tú tenías un solo componente de software. Entonces, te decían, por ejemplo, vamos a decir, Joel, hoy es viernes en la tarde. Antes de que te vayas, despliega, por favor, los cambios para que la gente pueda trabajar, la gente de ventas pueda trabajar el fin de semana. ¿Tú qué hacías? Pues generabas un WAR, ¿no? A partir de una aplicación web, de una aplicación Java, generabas un WAR y lo mandabas a un servidor de aplicaciones, que en ese tiempo existía, que se llamaba Glassfish, bueno, existe todavía. Glassfish, Tomcat, por ejemplo, eran servidores de aplicaciones muy conocidos, ¿no? Teníamos WebLogic también, Westfield de IBM. Entonces, él era un solo empaquetado. Mandabas tu empaquetado, le dabas subir y se acabó, se desplegaba. Esa era una ventaja, muy rápido el despliegue. La facilidad para ejecutar pruebas y encontrar errores. ¿Por qué? Porque si tú tenías un proceso implementado en tu monolito y fallaba, te dejaba la traza de Java del error, ¿no? Ok, falló en el servicio tal, línea tal. Y hacías clic y veías a qué llamaba. Ah, llama a una función, un método de otra clase. Ibas a la otra clase y depurabas y muy fácilmente encontrabas la solución al problema, porque estaba todo empaquetado. Menor latencia. La arquitectura orientada a microservicios y la arquitectura eh, orientada a servicios, ¿no? SOA. Esas arquitecturas, si se dan cuenta, dejen regreso en la diapositiva, esas arquitecturas tienen componentes intermedios. Uno tiene un API Gateway, bueno, de hecho el serverless también tiene el API Gateway, y el otro tiene el Enterprise Service Bus. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la comunicación entre componentes se da a través de otro componente a través de otro componente de red. O sea, otro componente de red, ¿qué significa? Que tú tienes que mandar cualquier mensaje o petición sobre un canal de red tipo HTTP, ¿no? UDP. Entonces, ¿eso qué genera latencia? ¿Qué es la latencia? Es el tiempo de respuesta en el que te responde un servicio, una función. Al tener los componentes separados, tú podías tener el microservicio de crear factura en un servidor que esté en un data center y el microservicio de crear una notificación al cliente en otro data center que podía estar a 2 kilómetros. Y ustedes me pueden decir, sí, pero pues la velocidad de la luz y no sé qué. Claro, pero esa es una petición, pero los procesos complejos de hoy en día se hacen a través de cientos de peticiones y multiplícalo por los millones de usuarios. Entonces, ¿genera latencia? Sí genera latencia esas arquitecturas nuevas. Por eso es que hay muchas cosas que son asíncronas. Que haces tu pedido y a los 2 minutos te llega tu comprobante. En las arquitecturas monolíticas, no. Todo estaba empaquetado dentro del mismo software, dentro de la misma infraestructura física. ¿Qué quiere decir eso? Que las peticiones o la comunicación entre procesos se realizaba o se realiza a través de una placa de circuito impreso. O sea, imagínate la velocidad. Ahí el único límite era la velocidad con la que viajan las señales electrónicas. No hay una red física, no hay un enrutador, un switch, un balanceador de carga, un firewall, no hay nada de esos componentes. Entonces, en las arquitecturas monolíticas, el tema de la latencia, pues era fenomenal, o sea, hablamos de nanosegundos de respuesta, a diferencia de ahora que en las arquitecturas modernas hablamos de microsegundos. Y otra cosa, y esto es muy importante, chicos, el time to market, la agilidad. ¿Qué es el time to market? El time to market es el tiempo que transcurre desde el momento que tú concibes una idea hasta el tiempo en el que esa idea ya se materializó en un producto de software y ya se puede vender. El time to market es algo muy importante para los emprendedores porque cuando tú tienes una idea de software, tú lo que quieres es salir ya al mercado, ¿no? Y liberar ciertas pruebas de concepto para validar que el cliente sí puede hacer las compras, para validar que efectivamente
el flujo se va moviendo como tú lo esperas. Entonces, si yo tengo un emprendimiento y lo quiero implementar con una arquitectura SOA, es caro. Lo quiero implementar con una arquitectura de microservicios, es difícil de definir, porque la arquitectura de microservicios te dice, ¿sabes qué? Quiero que me digas de manera global qué y qué componentes va a tener tu aplicativo. Pero quiero todos, ¿eh? Porque si no me dices todos, yo te voy a hacer un desmadre de tu arquitectura. Entonces tú dices, oye, pero si recién la estoy acabando de concebir en mi cabeza, ¿cómo esperas que yo te dé todos los componentes de software que van a interactuar? Entonces, cuando nosotros tenemos un emprendimiento, definitivamente la arquitectura que debemos tomar es la arquitectura monolítica. Una arquitectura monolítica pensada en un futuro en que se haga microservicios, o sea, desarrollada de forma modularizada. Eso es importante, porque cuando ustedes vayan a emprender algo, no porque microservicios es la onda, se vayan a ir a hacerlo con microservicios, porque van a cometer un error en el sentido del costo. Los microservicios son muy costosos de componer, de implementar, porque tienen muchos componentes externos que ya los vamos a ver en su momento. Pero una de las ventajas de los monolitos es eso, es el time to market. Desventajas, complejo de mantener. ¿Por qué es complejo de mantener un monolito? Y no en el sentido económico, sino en el sentido de que tú tenías un aplicativo que tenía millones de líneas de código. Y cuando se te iba el que sabía todo, pues simplemente te quedabas en el aire. Ese es el problema que tienen los monolitos, que crecen y cuando menos te das cuenta, pues ya es millones de líneas de código. Difícil de escalar. ¿Alguien aquí sabe qué es el escalamiento? ¿Alguien que nos quiera explicar qué es el escalamiento? ¿O qué piensan que es escalar un servicio? Para hacerlo un poco más dinámico, chicos, no tengan vergüenza. Adelante. Sí, bueno, lo que tengo entendido por escalar es cuando se quieren agregar más servicios, aumenta la complejidad del sistema. Claro, es cuando quieres agregar más servicios. Escalar es cuando tú tienes un aplicativo que ya no puede responder a todas las peticiones de los clientes y necesitas aumentarle los recursos, ¿ya? Necesitas aumentarle los recursos, pero pues, ¿qué recursos necesitas aumentar? Base de datos, memoria, CPU, eso. Pues muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, ese es escalar. Ahora, hay dos tipos de escalamiento vertical y escalamiento horizontal. El escalamiento vertical es caro. ¿Por qué es caro? Porque cuando hablamos de monolitos y tú quieres escalar un monolito, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes crean un aplicativo, una plataforma tipo Netflix, ¿no? Y se compra un servidor de 32 gigas de RAM y meten ahí su aplicativo tipo Netflix, que atiende suscripciones, que atiende el tema del streaming, que atiende las APIs para formas de pago, todo lo meten ahí. Y cuando se dan cuenta que hay muchas personas conectadas y el sistema se está volviendo lento, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Pues le voy a agregar recursos al servidor. Cuando ustedes dicen le voy a agregar recursos al servidor, es un escalamiento vertical, o sea, el servidor comienza a crecer hacia arriba. Le agrego recursos, le agrego disco, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en un momento dado lo que está, el tema del streaming está funcionando bien, pero la forma de pago es la que anda lenta? O sea, le vas a agregar gigas de RAM solo para atender formas de pago. Ese es el problema con el escalamiento y los monolitos. Que cuando tú quieres escalar algo, tienes que escalar todo, porque todo está metido dentro del mismo servidor. Ese es el gran problema al que se enfrentan las empresas que van por monolitos. ¿Por qué? Porque implementas tu software, lo despliegas en un monolito y de hoy para mañana alguna estrella de rock en un concierto anunció tu aplicativo y 50,000 personas que estaban en el concierto escucharon de eso y lo descargaron y comenzaron a usarlo. Entonces escaló de golpe y tú en ese momento, pues, ¿qué es lo único que puedes hacer? Meterle más recursos al servidor, pero eso es caro. Entonces, ese es lo complejo de los monolitos, escalarlos ante una creciente demanda de parte de los usuarios. No le pasa eso a los microservicios, porque los microservicios, como están divididos en pedacitos, escala solo la parte que se requiere, el resto sí igual.
Aparte es un escalado dinámico, sube, baja, o sea, eso ya también lo vamos a ver en su momento, pero en el caso de los monolitos, el problema del escalamiento es que es vertical y es costoso, atado a la tecnología. Nos comentaba hace un momento nuestro amigo César que él maneja lenguajes como Python, ¿no? Y Darío también nos comentó que maneja lenguajes como Python. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un aplicativo de ventas y queremos ponerle IA? ¿No? Como está ahorita de moda, siempre sí hay que ponerle IA. ¿Cuál es el lenguaje por excelencia para hacer IA, para hacer Machine Learning? Python. Pero si tú lo tienes en un monolito hecho en Java, ¿cómo sacas la parte que está relacionada con el tema de las ventas para meterle tu IA? No puedes, porque todo es un solo producto. Entonces, cuando tú desarrollas un monolito, prácticamente lo atas a la tecnología. Ya no lo puedes cambiar de tecnología nada más por tu gusto. En cambio, en otras arquitecturas, como están separados los componentes, dices, pues voy a cambiar el módulo de ventas a Python para poder meterle Machine Learning y nada, ¿no? Entonces, esa es otra desventaja de los monolitos y la desventaja más grande que es un único punto de falla. ¿Se han dado cuenta que a veces están usando Facebook y no les deja subir una foto, pero sí pueden seguir navegando en las publicaciones de sus amigos? O no les deja comentar, pero sí pueden subir fotos. Eso pasa porque los microservicios no tienen un único punto de falla. Los microservicios puede fallar un componente y el resto sigue funcionando normal. En cambio, los monolitos no. Si falla una cosa, falló todo. Y se cayó todo el sistema. Eso también en estos tiempos es un poco, bueno, es inconcebible, ¿no? Pensar en un aplicativo que se caiga todo de golpe. No debería pasar, ¿va? Entonces, esas son las desventajas. Aquí en el tema de las desventajas, ¿alguien tiene alguna consulta? En las ventajas, desventajas, ¿algo no les quedó claro? No desesperen que ya vamos a llegar a la parte de codificación. Listo, vamos a pasar a la parte de la codificación como tal. Cuando nosotros trabajamos con monolitos, hay un concepto importante que necesitamos entender, que es el patrón o la estructura de capas MVC, modelo, vista, controlador. ¿Alguien ha trabajado con eso aquí? ¿Alguien tiene experiencia con MVC? Sobre todo los de .NET, ¿no? Ok, perfecto. Bien, el modelo MVC te dice, en resumidas cuentas, separa tu aplicación en tres capas. Modelo, que es un componente que va a llevar la información de un lado a otro. La vista, que es lo que tú le vas a mostrar al cliente. Y el controlador, que es el que va a recibir esas peticiones del cliente y las va a procesar. Así de sencillo, ¿va? Ese es el modelo MVC. Vamos a trabajar ahora con el tema de Java. Ya vamos a entrar al tema de Java justamente con este modelo MVC y vamos a implementar un monolito. Actualmente, para el desarrollo en Java hay que saber algunas cosas como las que les voy a mencionar a continuación. Primero, gestor de dependencias. Ya nadie desarrolla en Java. Sí, adelante. César. Nada más para comentar, no sé si sola es mi resolución, pero tu diapositiva no la alcanzo a leer. No, a ver, déjame ver si por aquí podemos hacerle una presentación. Ahí. Sí, gracias. Vale, perfecto, perfecto. Sí, entonces, hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que conocer. No voy a profundizar en el MVC porque es mejor verlo en el momento ya que se está desarrollando, pero hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que dar por hecho que tenemos que aprender, porque no hay opciones a eso. Actualmente, cuando desarrollamos en Java, utilizamos gestores de dependencias. Ya no hay de que tenemos la carpeta lib y que movemos nuestros jobs de un lado a otro. No. Vamos a utilizar gestores de dependencia. El día de hoy vamos a usar Maven y vamos a usar una página muy interesante que nos puede ayudar a entender cómo se puede crear un proyecto Java de forma rápida, ¿ok? Entonces, vamos a mover aquí, vamos a dirigirnos a esa página, por favor. Todo. Ok, entonces voy a entrar a esta página. ¿Ya? ¿Sí ven ahí la página? Sí. Sí, perfecto.
si todos están ahí, les explico rápidamente. Esta página, el Spring Initializer, es la página que usamos los desarrolladores Java por excelencia para poder crear aplicativos Java. Esta página ya te configura los proyectos de una forma estándar, ¿ok? Entonces, aquí en la parte de proyecto vamos a ver tres opciones. Gradle Groovy, Gradle Kotlin y Maven. Estas tres opciones son básicamente los gestores de dependencia. Cuando nosotros hacemos un aplicativo Java y lo creamos utilizando este framework de Spring Boot, ese aplicativo nos viene como con un cascarón y tenemos que ir agregando los componentes nosotros. Pero la forma como agregamos los componentes es la que se define a través de esta sección. Ya, Gradle, Groovy, Gradle, Kotlin o Maven. Gradle es el más potente de los gestores de dependencias que existen en el mercado. De hecho, se utiliza también en el desarrollo móvil, pero es un poco más complejo de entender. Entonces, para el curso de hoy, vamos a seleccionar Maven. Maven es un gestor de dependencias que se basa en XML. Es muy sencillo de configurar, ¿ya? Entonces, vamos a ir por esa opción. El lenguaje, el JDK, ¿sí? Todos saben qué es el JDK. El JDK es el kit de desarrollo de Java. Internamente trae el Java Runtime, ¿no? Que es donde se ejecuta nuestro código Java, pero el lenguaje con el que se desarrolla no necesariamente tiene que ser Java. Eso es algo importante. Una cosa es el JDK y otra cosa es el lenguaje de programación Java. ¿Por qué me da tres opciones si estamos hablando de Java en este curso? Y esta página es para desarrollar Java. Nos da tres opciones porque las tres, y de hecho hay una más, no me acuerdo ahorita su nombre, Scala, esos lenguajes funcionan sobre el JDK. Todos sabemos Java, todos hemos visto Java en la universidad o en algunas oportunidades laborales, pero la gente se está moviendo a Kotlin para desarrollo backend y a Groovy y Scala para desarrollo scripting, pero todos corren sobre el JDK. O mejor dicho, todos fueron desarrollados sobre Java, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar Java. No estoy diciendo que Java sea un lenguaje viejo, pero hay que tener en cuenta que la tendencia se va moviendo a estos otros lenguajes. Entonces, es un momento para aprender Java, para que no nos vaya a comer la tendencia y luego no sepamos el camino para reincorporarnos. Spring Boot. Spring Boot es el framework por defecto, y ese nombre grábenselo porque casi el 80% de las oportunidades laborales que existen en el mercado se basan en Spring Boot. Spring Boot es un framework que compila todas las buenas prácticas o las mejores prácticas de desarrollo en Java y te da un esqueleto para poder armar un proyecto. Spring Boot, mejor dicho, y Maven, ya, te exigen ciertos nombres para tu proyecto. Ciertos nombres que van a ser útiles para identificarlo de manera posterior dentro de un repositorio de proyecto. Entonces, el grupo, ¿qué es el grupo? Básicamente es la empresa que que es dueña del producto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos ponerle com.rp consulting, ¿no? Así, RP consulting. El grupo siempre va la URL de la empresa al revés. Si es rpconsulting.com, es com.rpconsulting, ¿no? Si es ugto.mx de la empresa, el grupo es mx.ugto, y así. ¿Ok? El artefacto es el nombre del proyecto como tal, pero es un nombre sin espacios, sin caracteres extraños, ¿no? Vamos a dejarlo como demo. Y el nombre sí es un nombre más descriptivo, ¿no? Aplicación demo, por ejemplo. ¿Ok? La descripción es ya más descriptivo todavía. Vamos a poner, por ejemplo, aplicación demo para el curso de Java Full Stack, por ejemplo, ¿no? Full Stack. Y el paquete, pues Java ordena todas sus clases dentro de paquetes de acuerdo al dominio que estás trabajando, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto así, com.rpconsulting.demo. Y vamos a seleccionar las versiones de Java. Bueno, en este caso siempre seleccionen Java. WAR ya no, WAR está desfasado. WAR es cuando hablábamos de contenedores de aplicación. Vamos a seleccionar Java 8, por ejemplo.
Y aquí en esta sección es interesante. Aquí van las dependencias de nuestro proyecto. ¿Ok? Aquí van las dependencias. ¿Cuáles son las dependencias que yo necesito agregar para un proyecto web? La primera es el web. De hecho, con eso debería bastar. ¿Ok? ¿Vale? Ahí está. Eso es todo lo que yo tengo que hacer para poder crear un proyecto web en Java. Vamos a seleccionar una versión más digital Spring Boot. En esta parte, definitivamente tienen que tener consulta. ¿Los escucho? ¿O todo claro aquí? ¿Puedes repetir la última parte, Rolando, porfa, que den package name? Ah, ok. Java, como muchos de los lenguajes de programación actuales, almacena o organiza sus clases en carpetas, ¿no? Que tienen cierta jerarquía. Por ejemplo, la carpeta com, dentro tienes RP Consulting, que es el nombre de la empresa, y dentro tienes demo, y dentro puedes tener controladores, servicios. O sea, es la forma como Java almacena de forma jerárquica sus módulos que vas a implementar. ¿Ok? En el modelo Vista Controlador que les mostré hace un momento, ese modelo por lo general tiene un estándar de definir 3 paquetes. Un paquete que se llama com rpconsultingdemo.controlador, otro paquete que se llama com rpconsultingdemo vista y otro que se llama modelo. O sea, esto de aquí básicamente, el nombre del paquete raíz es la carpeta de mayor jerarquía a partir de la cual vas a empezar a agregar tus clases Java, ¿no? Y dependiendo del módulo, pues ya será un paquete de finanzas, un paquete de marketing y así. En resumidas cuentas, es la forma como Java organiza sus clases o cómo modulariza una aplicación. Listo, muchas gracias, Rolando. Sí, ¿alguien más tenía una consulta? No consulta, Rolando. Sí. Una consulta, para trabajar la base de datos, ¿no se necesita una dependencia adicional? Sí, para trabajar base de datos, también vamos a ir aquí en el botón agregar dependencias y aquí buscamos, ahí está, mira, ponemos database, por ejemplo, y van a salir varias opciones. La que es por la más utilizada es la que se conoce como JPA, esta de aquí. Esta dependencia de aquí, Spring Data JPA o Spring Data JPA, es la que te permite trabajar con bases de datos. ¿Ok? Entonces tú la puedes agregar, pero si tú la agregas a este proyecto, cuando lo levantes, se va a caer porque te va a exigir que tengas una base de datos configurada. Pero esa es la que se utiliza por excelencia. Java maneja muchos módulos, muchas maneras de interactuar con base de datos, desde el clásico JDBC, que lo usábamos hace mucho tiempo, y se ha ido moviendo hacia otros módulos cada vez más avanzados, más complejos, hasta llegar a los módulos reactivos actuales de conexión a base de datos. ¿Ok? O sea, hay un módulo más que está en un nivel superior a este de aquí, a Spring Data JPA. Es un módulo reactivo. Déjame ver si por aquí está. Mira, aquí está. El R2 DBC. Este es un módulo reactivo de conexión a base de datos, que es para aplicaciones más modernas todavía, porque te permite conectarte a base de datos de forma asíncrona, ¿no? A diferencia de esto, que es la forma actual, o la forma normal que es síncrona. ¿Ok? Ok, gracias. Vale. Entonces, cuando trabajemos con base de datos, vamos a agregar esta dependencia en nuestro proyecto. Rolando, tengo una consulta, por favor. Sí, Ahí veo en la sección Spring Boot que hay algunas versiones, ¿no? 3.11, 3.10. ¿Eso Ujú. también depende de la versión del JDK? O sea, Sí, definitivamente. si yo elijo 8, ¿qué versión mínima o máxima puedo elegir de la versión Spring Boot? Mira, todas las versiones que son 3 punto algo para adelante ya tienen que ir mínimo con Java 11. ¿Sí?
Porque puede ser que con Java 8 te deje compilar, pero al momento de ejecutar te va a comenzar a salir errores muy, muy extraños. ¿Por qué? Porque Java ha ido deprecando ciertos módulos. De hecho, los módulos Java, bueno, cuando desarrollabas un web, había un paquete que se llamaba Java, ¿no? Que tenía muchos componentes que utilizan estos módulos de Spring Boot. Entonces, esos módulos de la carpeta Java han ido desapareciendo, cambiándose de nombre, todo se va moviendo al proyecto Yakarta, o sea, hay una tendencia de cambio de nombres que es la que te puede generar conflictos si tú eliges, por ejemplo, usar 3.1.1 de Spring Boot con Java 8. Ahí te va a dejar generar el proyecto, pero cuando empieces a agregar módulos de que, quiero trabajar con web, quiero trabajar con persistencia, te va a comenzar a generar conflicto. Entonces, en este caso, todo lo que es 3.0.0 para abajo, con Java 8, sí es posible. 3.0.0 para arriba, tienes que ir con Java 11, y si es posible, ya 17. Obviamente, sí, la forma de desarrollar también cambia mucho. Java ha adoptado muchas cosas de Groovy, muchas cosas de Kotlin, y ya más adelante vamos a hacer unos ejemplos para que veas qué tanto ha cambiado el desarrollo. Pero por ahora vamos a ir con Java 8 y una versión 2.7, una versión bastante estable de Spring Boot. Esa es otra de las cosas buenas. Aquí, en esta página, nos van a aparecer las versiones estables, porque hay versiones de Spring Boot que de plano no arrancan nada, pero están publicadas. Entonces, también para tener cuidado. Siempre elegir estas versiones de aquí, que son las más estables. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Esta parte es muy importante, chicos, de entender, porque de aquí en adelante parte todo. Aquí está el tema de la paquetería, la gestión de dependencias, las dependencias como tal. Ahorita no vamos a ver todas, pero sí las más importantes. Entonces, hasta aquí todo bien. Vale, perfecto. Entonces, hoy vamos a utilizar Spring Web, porque vamos a hacer una aplicación web, pero también vamos a utilizar, como vamos a hablar de un monolito, entonces